Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos nuevamente a una sesión virtual. Hoy vamos a hablar del urbanismo, básicamente. El urbanismo de Le Corbusier. Le Corbusier, pues, fue un arquitecto que su propuesta fue muy amplia, porque como ya hemos visto, planteó los 5 puntos para hacer un ordenamiento eficaz, óptimo en lo estructural, en lo funcional de la arquitectura. Eso fue lo que hablamos, creo que la clase anterior, o hemos venido de alguna manera tocando esta información. Hablamos también, mencionamos también el modulor como la propuesta que hace Le Corbusier para acompañar esto más adelante de los 5 puntos, aunque no necesariamente, perdón, no necesariamente el modulor se integra 100% a los 5 puntos, es un complemento. Decíamos que el modulor pues es una propuesta que él hace para poder diseñar no solamente la arquitectura, sino el mobiliario incluido dentro de esa arquitectura. Pero también Le Corbusier fue, digamos, un gran metodólogo, una persona que teorizaba, que constantemente estaba, digamos, poniendo en práctica sus teorías de una u otra forma. Y también, acorde con todo esto, pues el urbanismo es parte de lo que él plantea. Lo último que mencionamos fue el modulor, del cual hicimos también un pequeño ejercicio. Y hoy vamos a hablar de Le Corbusier urbanista. Bueno, en 1925, paralelo a los 5 puntos, él hace esta interesante propuesta que es un plan, digamos, es una planificación urbana teórica, es un modelo teórico. Este que tenemos acá. Este que tenemos acá, que se llama el Plan Voisin para París, desarrollado en 1925. Allí es cuando él lo muestra a la luz, pero Le Corbusier venía trabajando desde mucho antes en el Plan Voisin. Eh, Se llama Voisin porque lo apoya una persona que tiene ese apellido, es un empresario, gran empresario del automovilismo, tiene muchísimo dinero y es una de las personas, digamos, que mm, da como, genera o digamos que es el gran gestor, ¿cierto?, del desarrollo de este plan. Bueno, ¿por qué Le Corbusier hace este planteamiento? Cuál es el contexto? Y digamos que esta es la primera propuesta para posteriormente llegar a esta. Les decía que este es un modelo teórico que le va a dar muchísimas vueltas, va a tener un desarrollo en el tiempo, y entre su planteamiento a partir de 1925 y su puesta en práctica a partir de 1946, pues pasan 20 años. Claro que de esto a esto hay algunas diferencias y vamos a mirar por qué. Bueno, ¿por qué Le Corbusier plantea el Plan Voisin? Porque, bueno, quiero comentarles antes algo, antes de esto algo. Y es que hoy vamos a tener el acompañamiento de una estudiante que se llama Amy Chilito, que es de últimos semestres. Ella va a estar con nosotros, ¿cierto, arquitecta Viviana? Así es, arquitecta. Ella va a estar acompañándonos finalizando la clase. Actualmente ella se fue de intercambio precisamente para Brasilia.
Entonces ella nos va a contar su experiencia en Brasil. Perfecto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hablar de estos planes de Le Corbusier. Hoy tenemos invitada que nos va a complementar lo que aquí digamos. Bueno, les decía que el Plan Boissan tiene una razón de ser y es que está está enmarcado en la misma propuesta cartesiana que se desarrolla con los 5 puntos, pero esto determinado hacia el urbanismo. ¿Por qué Le Corbusier plantea esto? Hay que irse atrás en la historia, es decir, y tenemos que hablar aquí desde lo que fue la ciudad medieval, que en medio de todo era una ciudad compacta, era una ciudad integrada, intramuros, con un nivel organizativo completamente distinto, pero que estaba metido entre las murallas. Esta ciudad medieval del medioevo no desaparece en el contexto del Renacimiento, el Barroco, hasta llegar al siglo XVIII. La ciudad medieval es la base de la ciudad moderna y la ciudad medieval continúa. Pero hay un gran cambio cuando en el siglo XVIII aparece la industrialización. Entonces, lo primero es que la ciudad medieval está determinada en no solamente en una organización, digamos, espacial medieval, hay que entenderla también en una organización política, económica y social medieval. Entonces está enmarcada por unas murallas, por unos muros, está encerrada, digámoslo así, hay unas puertas que la abren y la cierran a determinadas horas. La ciudad también se organiza bajo una distribución, digamos, completamente orgánica, es una ciudad que se organiza de manera concéntrica, es laberíntica, sus calles no tienen ejes que van de lado a lado, porque la ciudad empieza a tratar de llenar poco a poco, en la medida que va creciendo en el tiempo, a tratar de llenar estos intersticios y a apiñarse dentro de ella misma. Entonces la estructura de la ciudad medieval no obedece para nada al planeamiento de una ciudad moderna, bajo ninguna circunstancia, ni la manera como funciona, ni su forma, ni su contenido, ni nada, porque ella, por ahí no pasan carros de gran velocidad, la ciudad no es grande, es pequeña, se camina. Básicamente lo que hay son animales de carga, uno que otro pequeño carruaje, ¿sí? No es una ciudad rápida, no es una ciudad dinámica, ni es una ciudad veloz. Cuando empiezan a aparecer ya con la ciudad industrial, primero los cambios que se dieron de toda la ideología que conlleva a la ciudad industrial, porque es que la ciudad industrial no podemos entenderla solamente como el producto de la revolución industrial. Hay que entender la ciudad industrial en un marco también económico y en un marco, digamos, ideológico. Entonces allí la ciudad industrial está determinada por los medios de transporte, por los cambios que se hicieron desde el punto de vista del liberalismo, como una ciudad que era privada, privatizada, donde el espacio público realmente se concebía de una manera completamente distinta. La ciudad industrial es una ciudad que tiene que derribar las murallas. Es una ciudad que se explaya hacia los alrededores. Es una ciudad que deja de ser una ciudad cerrada para convertirse en una ciudad abierta, donde los límites finitos que tenía dentro de estas murallas pues van a desaparecer y va a tener unos límites infinitos. La ciudad industrial no tiene límites realmente. Y esta situación de no tener límites, pues es acorde o concuerda con una idea muy clara también
de política democrática que se integra a esa nueva ciudad. El contexto urbano medieval absolutista, con un castillo, con un palacio, ¿sí? Pues tiene que ser necesariamente muy distinto al contexto urbano, social, democrático, libre y dentro de un contexto republicano donde la gente no se lee como súbditos de un rey, sino que se leen como ciudadanos de una república. Entonces, hay una situación ahí completamente distinta. Entonces, la ciudad industrial no solamente trae industria, sino que empieza, se derriban las murallas, se integran los transportes, bueno, los transportes rápidos no se vienen a integrar sino hasta fines del siglo XIX, pero digamos que se introducen sin ningún tipo de organización en esta ciudad. Esta ciudad, desde el momento en que empieza la gente a llegar a la ciudad, del campo a la ciudad, empieza a crecer de una manera desorbitada, pues va a generar una serie de problemáticas intrínsecas a ella. Nada más ver cómo arranca Metrópolis, la película, cuando uno ve que muestran en blanco y negro, se ve pues como estas imágenes con pausa cada vez, como casi que robotizadas, digámoslo así, y se ve cuando muestran la ciudad de antes de 1920, uno ve un caos absoluto en esa ciudad. Lo que uno ve es que aparecen trenes, carros, personas, animales de carga, mascotas, de todo tipo de cosas y situaciones y unos van para un lado y para otro. Es decir, la ciudad industrial es un caos, no tiene orden, perdón, es desordenada, desorganizada, sin planificación, sin control. Es completamente una ciudad descontrolada a todas vistas. Entonces, dentro de todo este contexto de descontrol que se da, es lógico entender que a comienzos de 1920, una persona tan inquieta como Le Corbusier tuviera como propuesta básica y como un direccionamiento, como un hilo conductor, tratar de llegar a una ciudad ordenada, a una ciudad planificada, a una ciudad que se pudiera tener un control total y absoluto de ella, que hubiese claridad en su planteamiento, que esta ciudad apenas se viese, desde lejos o de cerca, se supiese o se supiera perfectamente en qué lugar de ella se encuentra uno, cómo funciona, cómo la ciudad se puede recorrer de lado a lado sin ningún tipo de barrera de todo tipo, cómo la ciudad en medio de esta dinámica que está apareciendo con los nuevos transportes, y digo nuevos porque es que los vehículos a gasolina movidos como los conocemos hoy día, bueno, con unos modelos viejos, arrancan después de 1900, pero justamente después de 1920 se da esta propuesta de fabricar a gran escala estos vehículos por Ford. Recordemos que allí se integra el Fordismo, Henry Ford, y la idea que tiene Ford es llenar de vehículos las ciudades. Entonces había que proponer una ciudad acorde con todo lo que estaba pasando en ese momento. Por lo tanto, esta es una ciudad que responde a toda esa situación, a un momento de cambio donde se pretende que la ciudad, el espacio urbano sea perfectamente organizado,
no se provee ni se propone como una ciudad orgánica, es una ciudad 100% planificada de principio a fin, donde hay unas áreas predeterminadas y claras, donde la ciudad no ha crecido porque la gente dijo yo voy a construir aquí y punto, sino que la ciudad se hizo para que la gente la habitara, esa era la idea. Vuelvo y digo, este es un modelo teórico, esto no se pudo llevar a cabo, es una propuesta, es un planteamiento que a pesar de que Le Corbusier pues le estaba dando vueltas a eso, no se construyó y no se podía construir porque precisamente pues hacer todo un espacio urbano desde cero en ese momento pues era muy complicado y mucho más que esto se plantea para la ciudad de París, se dice como una tabula rasa. Una tabula rasa es una tabla rasa, es decir, no tiene en cuenta preexistencias. Se sobreentendería que la ciudad, todo lo que habría allí, se derribaría y arrancaría de cero, completamente nuevo, ¿sí? Eso pues es absurdo a todas vistas, no se puede simplemente destruir una gran área de lo existente en una ciudad para volverlo a hacer. Uno hace planificaciones urbanas y eso es factible hacerlo, pero todos sabemos las consecuencias que eso tiene y bajo también qué condiciones es que se hace, pero no así porque sí. Bueno, ahora sí, ¿cómo funciona esta ciudad? Bueno, en principio, y les decía yo que la intención es racionalizar la ciudad completa y absolutamente, partiendo de unas ideas preconcebidas, donde en este punto, digámoslo así, va a estar ubicada toda la ciudadela correspondiente a la ciudad. ¿Cuál es la ciudadela? La ciudadela de una ciudad es el punto desde el cual la ciudad se administra, o sea que esta es la zona administrativa, institucional, gubernamental, como la queramos ver. Está ubicada en un extremo. De allí hay un referente aquí histórico muy importante, y es que recordando a Versalles, porque esto está en París, ¿cierto? Recordando a Versalles, al Palacio de Versalles de Luis XV, se ordenaba a partir de un tridente. Este tridente es un punto base desde el cual la ciudad o digamos la organización de ese palacio, pues se determinaba como inicio el palacio y que terminaba en la ciudad de París ese tridente y estaba puesto en una zona más alta de la ciudad de París para que el rey pudiese salir y ver su ciudad allá a los pies de él, de la manera simbólica y representativa como en ese momento, a pesar de que era el barroco, tenía de todas maneras un planteamiento ideológico muy medieval, para que el rey viera a sus pies su ciudad, sus súbditos que estaban allá abajo y él tuviese el control absoluto y total de esa ciudad. Bueno, esto es una recordación histórica, digámoslo así, de esa situación y de ese momento. Y también eh, tiene que ver con el planteamiento de la ciudad abierta barroca. La ciudad abierta barroca es una ciudad con grandes perspectivas. Es una ciudad donde se trataba de abrir estas perspectivas, de que se fugaran estas perspectivas y no la ciudad concéntrica medieval donde la perspectiva era limitada y era cerrada por esas trazas, donde uno miraba hacia cierto punto, pero siempre iba a ver algo, un plano de la misma ciudad, de los edificios, que cerraban esa perspectiva. Por lo tanto, la perspectiva de la ciudad medieval es una perspectiva cerrada donde la ciudad se volca sobre ella misma y no había manera de tener esas fugas, esas miradas, esas grandes perspectivas. Entonces, este es el contexto en el cual pues nace esta ciudad. Les decía, aquí en esta zona, vamos a ponerle color a esto, en esta zona
vamos a tener, ¿sí? Si escuchan ronquiditos por ahí, es Clio que está roncando aquí al lado mío. Bueno, en esta zona de acá va a estar la zona administrativa, la ciudadela, zona gubernamental, institucional. En el centro, y miren también lo simbólico de todo esto. En el centro de la ciudad van a haber unas torres muy altas que representan el mundo financiero económico que demuestra cómo esta ciudad está enmarcada en un contexto pues, posindustrial, no, digamos, o sí, digamos industrial capitalista, donde allí lo que maneja realmente esta ciudad, pues es la economía. Está muy acorde también con el contexto, eh, digamos, social, económico, que determina ese momento de la historia. La ciudad industrial inicial o la ciudad industrial base, pues era desordenada. Empezó a ser marcada por esa industria y por esa economía, pero sin ese ordenamiento, por lo que yo ya expliqué. Entonces, esto recoge también una serie de aspectos, digamos, históricos, además de los que ya he mencionado, importantes, como por ejemplo, el neoclásico y el academicismo, desde el punto de vista de la estructura organizativa compositiva que tiene. Recoge lo que los edificios en altura que vimos nosotros propuestos en el protorracionalismo estadounidense con la Escuela de Chicago, por ejemplo, ¿sí? De una manera distinta, obviamente, como lo hizo la Escuela de Chicago, pero recoge lo que viene siendo la construcción en altura, el edificio en altura, el rendimiento que esto iba a dar también a ese tipo de edificaciones y el uso, ¿no?, que se le iba a dar a esas edificaciones en altura. Recoge una propuesta muy importante que se va a desarrollar a fines del siglo XIX y es que justamente del corazón de esa ciudad industrial polucionada, compleja, caótica, desordenada y en parte también sucia, aparece una propuesta interesante que es la ciudad jardín de Ebenezer Howard. Entonces lo que quiere él es darle a las personas una mejor calidad de vida, integrando la naturaleza, el aire libre, que la gente respire, aire puro, aire no tóxico. Esta ciudad, la ciudad industrial, es una ciudad que eh, se organizaba alrededor de una industria, valga la redundancia, por eso también se llamaba así. La industria como promotora de un urbanismo, la industria como centro neurálgico y como base u origen de un urbanismo caótico que era el que se iba a dar allí. Aquí la industria no se va a dar dentro de la ciudad. En este contexto, la industria ya ha salido fuera de la ciudad. Entonces, aquí lo que vamos a tener es un espacio libre, abierto, tranquilo, ordenado, racionalizado, respirable, vivible, ¿sí? Etcétera. Todo lo demás que pueda ser acorde con lo que acabo de mencionar. Estas torres están dedicadas a lo financiero. Había también una zona acá centralizada, que se dedicaba al comercio, a la compra y venta y que hacía parte integral también de los usos necesarios que tenía que tener esta ciudad. Luego iba a haber en los alrededores de esta ciudad, esta área de aquí, vamos a tener unas zonas un poco más, bueno, más bajas definitivamente que las torres. Las torres son separadas para poder brindar de iluminación, ventilación, ¿sí? Estas torres también van a producir otra cosa y es lo que se conoce como plusvalía, es decir,
el mayor costo de ese metro cuadrado y por tanto también sacarle muchísimo más partido a ese metro cuadrado. Allí van a estar muy separadas, ¿por qué? Por la cedencia de terreno que tiene que haber, precisamente porque se le está sacando mucho partido al terreno en altura, pero también permitir la suficiente separación y aislamiento entre una y otra para que la ventilación, iluminación, aireación y todo lo que tenga que ver con el aterrizar la arquitectura y equilibrarla con la naturaleza pudiera darse. También para que no haya servidumbres. En la medida en que las torres se pongan separadas, pues las servidumbres desaparecen o pues tienden a desaparecer. Unos grandes ejes organizados que permitan que las visuales se fuguen, que permita tener un control máximo con unos ejes principales que permiten que la ciudad se recorra, que pueda ser transitable de manera rápida, fácil, sin demoras. Algunos de estos ejes vienen del Cardo y de Cumano antiguo romano, pero otros cruzan transversalmente o de manera diagonal para poder ahorrar tiempo e ir de un lugar a otro pues más fácil y rápidamente. Entre todos estos ejes se organizan los edificios de menor tamaño o de tamaño intermedio, que son los que tenemos acá. Nos van a generar aquí una organización un poco más libre, un poco más orgánica. Digamos que estos edificios son de tamaño intermedio. En los intersticios van a haber una serie de espacios libres como plazas para que la gente los pueda vivir allí de una manera diferente. Aquí se va a tener una vida distinta y una integración social completamente diferente a la que se da en este punto. ¿Sí? Este punto es diferente, ¿por qué? Porque es un punto más comercial, económico, financiero, destinado a una actividad y a una funcionalidad completamente distinta. Y acá, como ven ustedes, más bajo todavía, estos son edificios de mediana altura, estos son edificios de baja altura, que van a tener también un tipo de desarrollo y organización completamente distinta. Los costos sobre el terreno van a ser también distintos porque va a haber, digamos que más aprovechamiento de ese terreno del que pueda haber aquí o del que pueda haber allá. Eso es básicamente lo que plantea el Plan Boissin de París, para París. Él sigue haciendo propuestas en torno al Plan Boissin, a pesar de que esto no se hace, no se lleva a cabo, pues él no lo abandona del todo. Él sigue dándole vueltas a lo que significa el Plan Boissin y más adelante esta propuesta la va a mejorar con otros proyectos que él va a seguir integrando. De aquí hay un resultado importante que más adelante se va a poner en práctica. ¿El resultado cuál es? Claramente el organizar la ciudad a partir de unos ejes y distribuciones racionalizadas en primera instancia, predeterminadas, planificadas, pero sobre todo funcionales. Entonces, el desarrollo o, digamos, el resultado final de esta propuesta teórica va a ser hacer que la ciudad tenga unos ejes funcionales claros, determinados y separados entre sí. Entre 1929 y 1933, cuando arrancan los CIAN, que son los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, vamos a tener allí que se va a plantear un importante documento que se conoce como la Carta de Atenas. La Carta de Atenas, y tomen nota porque van a tener ustedes que consultar algo en torno a la Carta de Atenas. Este viene siendo como parte del ejercicio que tengamos quizá para dentro de 8 o 15 días. Ahí miramos. La Carta de Atenas es un documento muy importante que es el que va a
digamos, a direccionar los destinos de la ciudad moderna y que van a tener una importancia y una trascendencia enorme en lo que posteriormente va a ser la ciudad contemporánea. La ciudad contemporánea tiene mucho de esa Carta de Atenas. Está de una u otra forma muy integrada a lo que es, a lo que fue esa Carta de Atenas. La Carta de Atenas, basada sobre, y se plantea justamente sobre la introducción que yo hice acá, es un análisis que se hace en 33 ciudades de varias partes del mundo, pero principalmente europeas. Hay muy pocas ciudades allí de otros continentes, inclusive ni siquiera estadounidenses. Básicamente es un planteamiento para Europa que posteriormente fue aterrizado en otras ciudades del mundo. Entonces la Carta de Atenas se basa en 4 ejes primordiales, los 4 ejes del urbanismo moderno. Tomen nota, ¿sí? 4 ejes del urbanismo moderno. La zona del trabajo, donde la gente va a trabajar, llámese centro financiero, centro económico, comercial, toda esta zona institucional, administrativa, todo esto es trabajo. Esto es donde la gente va a trabajar. Entonces, cuando yo digo trabajo es la ocupación. Por ejemplo, el estudiante no va a trabajar, va a estudiar, pero se está ocupando en algo. Entonces, el trabajo no tenemos que entenderlo literalmente como que yo voy a devengar un dinero, sino a ocuparme en algo fuera de mi casa. No lo que está pasando en este momento, obviamente. Entonces, esta zona, que es la que se encarga de realizar el ejercicio de las profesiones y los oficios de la gente, se van a concentrar en un solo punto. El otro punto es la zona de residencia, es decir, donde la gente vive. Entonces la gente vive acá y se va a trabajar aquí o acá, ¿sí? La gente vive en un punto, se separan sus funciones. Antes, en la ciudad antigua, en la ciudad romana, en la ciudad griega, en la ciudad medieval, la gente vivía en las partes traseras de las casas y en altura cuando era la ínsula romana, por ejemplo, y en la parte inferior frontal de la casa, o a veces en ese primer piso, se desarrollaban sus actividades laborales. Entonces la gente vivía arriba o en segundos pisos o qué sé yo, y trabajaba en la zona más pública de esa casa. Aquí se van a separar esas dos funciones. La gente vive en un punto y se desplaza de su casa, sale de su casa a trabajar en un punto completamente diferenciado de la zona residencial. Tercera zona, acá, las áreas libres, públicas, verdes, zonas de juegos, de deportes, recreativas, donde hay parques, piscinas, centros o conjuntos deportivos, etc. Es decir, la zona recreativa, la recreación. Entonces, esa es otra cosa, aparece una tercera zona en la ciudad. Yo vivo en un lado, me desplazo determinadas horas a otro lugar y trabajo, ¿sí? Después de regreso a mi casa, pero el fin de semana yo no estoy trabajando. Entonces ese tiempo lo dedico, o si no el fin de semana, en las mañanas, en las noches, a otras horas distintas que no son las horas de trabajo, la gente se recrea. La gente va hacia otros lugares cercanos a la ciudad, porque estas zonas recreativas generalmente son aledañas, no están insertas dentro de la ciudad, algunas sí, pero la idea era ponerlas en los alrededores. ¿Y cómo se intercomunicaban esas tres zonas? ¿Cuál era, digamos, la base de mediación, de interconexión de esas tres zonas? Pues justamente las zonas de circulación, las calles,
las vías, los senderos, todos estos, bueno, y en algunas partes los recintos urbanos también, que podían estar o dentro de la zona recreativa o podían ser parte integral de esa zona de circulación. Estos elementos de interconexión lineales, que no son recintos generalmente, que se hacen para transitar, para andar, o ya sea a pie o en un medio de transporte, pues son esas calles, esas vías que tenemos y tenían la función de servir de ejes estructurales que ordenaban esa ciudad, que la interconectaban y que en la medida que esta ciudad creciera y el espacio dejara de ser finito o contenido, pues se iban a integrar los medios de transporte modernos, rápidos, versátiles, como por ejemplo el vehículo, el automóvil, y el automóvil iba a permitir que no importaba que uno viviera a 50 kilómetros del lugar donde trabaja, porque vas a tener un vehículo que te lleve. No importa que esté a 50, 20 kilómetros, bueno, no sé, el lugar donde, bueno, creo que exageré lo de los kilómetros, pero sí el lugar de donde tú estás hasta 20 kilómetros, tú puedes vivir en un sitio y trabajar a 20 kilómetros porque el carro te lleva. O a 50 kilómetros está la zona donde te recreas, no importa, porque hay un carro que es el que media entre tu vivienda y la zona recreativa, es el que se encarga de hacer esa interconexión a través de las vías públicas que son los ejes por donde se va a dar ese tránsito vehicular y peatonal también, obviamente. Todo esto se va a estructurar y se va a organizar. Él pues lo va a determinar, a organizar, sus ideas van a calar en todo el sistema de pensamiento moderno. Van a ser tan importantes que van a calar en la manera como piensan todos los arquitectos que hacen parte de los CIAN o Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. La Carta de Atenas no es una propuesta de Le Corbusier, claro si no lo había dicho. La Carta de Atenas es un documento base que recoge principalmente el pensamiento de Le Corbusier, pero es una extensión de una u otra forma también al pensamiento global, digámoslo así, que van a tener todos los arquitectos participantes de esos CIAN, de esos congresos internacionales de arquitectura moderna, y participantes también de toda esa propuesta del movimiento moderno como tal, esto ya es movimiento moderno pleno, que son los que van a transformar ese mundo caótico de la ciudad industrial inicial que les mencionaba yo, y convertirlo en una propuesta como esta, completamente ordenada, racional, clara, estricta, ¿sí? Consecuente con ese querer ser o ese idealismo. Esta es una ciudad ideal moderna. Ojo que eso tiene que quedar claro, ya lo dije, es un proyecto, es una propuesta teórica, pero es una ciudad ideal moderna. Nosotros conocemos las ciudades ideales como las ciudades del Renacimiento. Esta es una ciudad ideal en un contexto completamente distinto, pero que se acopla y es consecuente con todo lo que está pasando en ese momento histórico. Luego viene la guerra. De 1933 se empieza a gestar la Segunda Guerra Mundial. Se pone la situación europea muy caótica en lo social y lo político, y obviamente esto redunda sobre la economía. Entonces, estos planteamientos, de una u otra forma, aunque siguen dando vueltas en la cabeza de semejantemente que es de Corbusier, quedan en stand-by en su realización. Estos planteamientos, digamos que no se pueden llevar a cabo porque todo queda como lo que está pasando ahora con nosotros. La economía en torno al COVID-19 paralizó
y retrocedió todo. Es una situación de caos, de involución muy complicada y hay que pues someterse a lo que mande esa situación, no se puede hacer nada, ¿sí? Eso no significa que muchos de estos arquitectos pues hayan sido consecuentes con eso, pero sus ideas tuvieron que quedarse allí paralizadas un buen tiempo en stand-by. Pasada la guerra termina en 1945. Justamente ayer se estaban recordando algunas de estas conmemoraciones de finalización de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Pasada la guerra, Europa queda destruida, desolada, acabada, empobrecida, queda mal, queda en una situación muy complicada, muy complicada. Allí se va a plantear esta propuesta que tenemos aquí, que es la unidad de habitación de Marsella como el plan base inicial que origina la aplicación parcial de esto, no todo, pero sí parcialmente, con la unión de otra propuesta que él desarrolló, les decía, no sé si les dije el nombre, en 1933, que es la Villa Radiante, ¿sí? Se llama Villa Radiante porque es iluminada, es clara, es la luz y eso radiante tiene que ver también con la racionalidad y el raciocinio pues que está inmerso en esa propuesta. Entonces, esto más la Villa Radiante, más la Carta de Atenas, más todo lo que pasó allí, y más la necesidad que se da hacia 1946 hace que Le Corbusier plantee aquí la unidad de habitación de Marsella. Buenas tardes a todos. Hola Amy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto, qué placer tenerte aquí. Muchas gracias por su invitación, muchas gracias. Con mucho gusto, Amy. Después hablaríamos, en la clase de dentro de 8 días, hablaríamos de la unidad de habitación de Marsella. Les decía que no está separado, tiene gran relación. Tiene gran relación lo que fue Brasilia y lo que pasó y por qué se dio ese gran proyecto, ¿sí? Independientemente de lo que hoy pueda hacer Brasilia, fue un gran proyecto y se basa en estas propuestas y planteamientos que les acabo de mencionar que hizo Le Corbusier. Le damos una cordial bienvenida a Amy por aceptar esta invitación. Este es un espacio que la idea también es retroalimentarnos con las experiencias de los estudiantes que tienen la oportunidad de salir del país. Entonces, hoy Amy te damos una bienvenida, gracias por aceptarnos y la arquitecta entonces hará una introducción para que tú ya nos ¿vale? Bueno, sí, señora. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, la ciudad de Brasilia, ¿qué es o qué fue o por qué se dio? En primera instancia hay que entender una serie de situaciones que se estaban dando desde mucho antes, es decir, así como en Europa hubo una serie de situaciones que se desarrollaron en la época de entreguerras, en la época de preguerra, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue la Gran Guerra, y posteriormente en la posguerra, pues acá en América también pasaba otra serie de situaciones. En Brasil, esto es una situación que se gesta, digámoslo así, desde muchísimo tiempo atrás. Hacia 1930, en la ciudad de Brasil, se da un movimiento muy interesante
de la arquitectura moderna, liderada por unos arquitectos que desarrollaron, digamos, ciertos niveles de pensamiento interesantes, como por ejemplo Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer es un arquitecto nacido en 1902. Hacia 1930 es una persona que tiene 28 años, con todos los ímpetus, su juventud, su inicio. Fuera de eso, pues tiene, digamos que, importantes actividades, ¿sí?, profesionales. Le dan también una escuela de arte para que él la dirija, y con un grupo de arquitectos, amigos, compañeros de él, adicionalmente con un marco político muy importante, muy interesante, que son algunos de los mandatarios que en ese momento hubo en Brasil. Uno muy importante que fue Getúlio Vargas, por ejemplo, a pesar de que él tiene un final terrible porque se suicida, y otro que es Gustavo Capanema, que dan todo este marco político importante. Ellos apoyan el movimiento moderno, apoyan toda la... Ay, perdón si se escucha, hay un perro por allá ladrando acá. Bueno, apoyan todo el desarrollo de la modernidad, ¿sí? En Brasil, obviamente, y ese desarrollo de la modernidad va a ser muy interesante porque estos arquitectos liderados por Niemeyer, donde también Lúcio Costa pues, va a tener una importante trascendencia, van a apropiar las formas del estilo internacional y de la modernidad muy a su manera. Ellos no van a copiar ese estilo internacional. Ellos van a, sobre esa base del estilo internacional, van a plantear una propuesta completamente nueva, digamos, de alguna manera como muy romántica, digámoslo así, y van a comprender ese repertorio internacional transformado completamente y de una forma muy visionaria y muy de ellos. Esto va a ser rechazado por los europeos. Todos los arquitectos del CIAM van a rechazar esas propuestas orgánicas, digamos, donde se introducen no precisamente esa retícula, esa racionalidad, sino que ellos van a utilizar formas curvas, formas libres. Todo esto lo van a rechazar los europeos, ¿sí? Y hacia 1955, el gobernador de Minas Gerais, que se llama Juscelino Kubitschek, sube al poder. Y ya ellos habían querido desde mucho antes descentralizar, o digamos generar más bien una ciudad administrativa que estuviera en un lugar completamente distinto de Sao Paulo, que era la ciudad administrativa que se tenía antes. Brasil es un país que se desarrolla en torno a la costa del Océano Atlántico. Entonces las grandes ciudades son grandes focos económicos, políticos, enormes, gigantes, e hicieron que Brasil hubiese dos Brasiles, digámoslo así. Hubiese un Brasil súper desarrollado en las costas, en la costa atlántica, con ciudades como Río, por ejemplo, o la misma Sao Paulo, algunas de ellas no están directamente en la costa, pero Río sí, pero están cercanas a la costa. Entonces hay un Brasil súper desarrollado, súper moderno, muy dinámico, muy proactivo, ¿sí? Y hay un contraste con un Brasil al interior, que es un Brasil deshabitado, lleno de naturaleza, con
con todavía un marco indígena, vernáculo, digámoslo así. Estos dos Brasiles había que conjugarlos de alguna manera y generar una ciudad que proyectara ese desarrollo, digamos, y ese avance hacia el centro de Brasil. Entonces, Kubitschek es quien va a poner en práctica esa idea, esa gran idea que es planificar y crear una ciudad que es la ciudad de Brasilia en el centro de Brasil y está ubicada, si uno traza líneas y traza ejes, está ubicada casi que en el corazón de Brasil, no en el centro geométrico de Brasil, sino donde muchas de las trazando bisectrices va a quedar, digamos, ese centro geométrico de esa ciudad. Entonces allí van a planificar la ciudad de Brasilia. Digamos que nombran a Niemeyer como el gran gestor o la persona que va a dirigir ese urbanismo como tal. Él va a ser el director de arquitectura y urbanística de la ciudad de Brasilia, y él es el que va a construir esos primeros edificios y hacia 1956 va a dirigir el concurso de ideas del plan urbanístico, donde uno de los participantes es Lúcio Costa. Lúcio Costa planifica, digamos que da una propuesta que se basa en la cruz. Recordemos que Brasil tiene una idiosincrasia muy religiosa. Allá el cristianismo está muy metido dentro de la cultura brasilera, eso es fundamental. Ellos son demasiado religiosos y porque esto fue lo que me dio en esas situaciones complejas que se dieron allá, porque la esclavitud y los terratenientes eran los dueños de Brasil y prácticamente la única conexión que había era la religión. Entonces ellos son demasiado religiosos y la ciudad que planificó Costa va a estar determinada por una cruz, pero también por un avión. Entonces es la mediación entre la cultura cristiana de Brasil, la cruz, la Santa Cruz, pero también el avión como algo que proyecta y que muestra esa dinámica a futuro de la ciudad de Brasilia. Aquí paro y le doy la palabra a Amy para que nos cuente ya su experiencia. ¿Sí? Bienvenida, Amy, gracias. Les voy a mostrar un poco de la experiencia que tuve en Brasil respecto a, pues también a la arquitectura, cómo uno ve la arquitectura y ya cómo la vive, ¿no? Porque cuando yo fui a Brasil, yo ya había visto todas las historias de la carrera. Entonces fue algo muy, muy chévere y muy bueno ir después de haber conocido toda la historia de Brasil y ya ir a vivirla. Entonces fue algo muy bueno. También es una invitación a todos para que se animen a hacer intercambios. Es una experiencia que ayuda y que no solamente aprendes en las clases de la universidad, sino que también al estar ahí también aprendes demasiado. Entonces, voy a empezar con Brasilia. Entonces, Brasilia es considerada uno de los museos a cielo abierto, porque realmente todo es arquitectura diferente, arquitectura moderna, tiene diferentes cosas. Entonces, pues mi nombre es Amy Valentina y Cepide. Entonces, primero empezaré pues con lo de la Carta de Atenas, porque Brasilia es inspirada en la Carta de Atenas. Como decía la arquitecta, es una utopía, la ciudad planificada. Entonces, tenemos cuatro ejes estructurales, ejes del urbanismo, que es el trabajo, el hábitat, el esparcimiento y la circulación. En la ciudad de Brasilia, como fue inspirada en la Carta de Atenas, aquí se ve muy claro esos cuatro elementos. Entonces, esto pues ya lo hablaré un poco más rápido, ya que la arquitecta ya dijo, pero bueno, en el objetivo de la Carta de Atenas es que el principal sea el habitar y después está el esparcimiento, la circulación y el trabajo. Ese es el objetivo.
Pero pues en el caso de Brasil y en el caso de casi todas las ciudades que se hicieron en el momento que es más importante el carro, se creó más importante la circulación y el habitar, esparcimiento y el trabajo mucho menores. Entonces aquí es donde empezamos algunas críticas, obviamente también cosas buenas como malas, de por qué Brasilia es una ciudad muy mágica, es una ciudad muy linda, pero es una ciudad intransitable, o sea, es demasiado difícil estar en esta ciudad. Aquí empezamos con la historia. La profesora habló sobre la historia de Brasilia. Entonces, Brasilia fue una idea del presidente Juscelino. Entonces, el presidente Juscelino quiso hacer una nueva ciudad, una nueva capital a la zona central de Brasil. Entonces, se localizaba pues este Distrito Federal. Distrito Federal, el estado de Goiás, es la forma de decir estado, es la forma de decir departamentos como en Colombia. Entonces, digamos que es el departamento de Goiás. Entonces, se generó en la mitad de Brasilia. Ahí tenemos un diagrama que podemos ver a Brasilia y todas las ciudades se conectan por líneas al centro de Brasil. Entonces, Brasilia está estratégicamente en la mitad. Y también era una estrategia para poder empezar a llenar esta parte del país que no había casi ciudades, todas están a la costa. En este lugar es una sabana, hace mucho calor, de por sí las temperaturas de Brasilia es 35 grados a 40 grados, y es totalmente un desierto, en la mañana hace mucho frío, y en las noches también, y en el día es 35, 40, o sea, es una sabana y toda su vegetación y todo es como una sabana. Entonces, retomando, Juscelino hizo una propuesta, un concurso para que quien ganara fuera el que diseñara la ciudad. La fotografía que tenemos ahí, tenemos un círculo que dice propuesta ganadora. Esta es la propuesta que ganó Lúcio Costa y Oscar Niemeyer. Y las otras son de otros arquitectos también muy reconocidos de Brasil. Aquí notamos que lo que ellos tenían como determinante era el lago. El lago que vemos el lago que vemos ahí, el lago es artificial. Entonces, aquí es muy importante también porque nos damos cuenta de la importancia de las escuelas de Brasil, sobre todo de la Escuela de Brasil de Río de Janeiro. Ya comenzando ahora el análisis urbano, realmente la ciudad es muy extensa, trato de resumir lo que más pude. Aquí tenemos la forma del avión, que pues Oscar Niemeyer y Lúcio Costa usaron el concepto de que era una cruz, pero por su topografía se formó también como un avión. Entonces, en esta imagen encontramos la supercuadra sur y supercuadra norte, que es como se nos divide el plano. Entonces primero tenemos el eje monumental, tenemos la supercuadra sur y supercuadra norte, y empezamos a tener ya diferentes sistemas, como empezamos a tener las actividades institucionales, que está el sector de las embajadas, embajada sur, embajada norte y el sector militar. También tenemos el sector oeste. Este de aquí que tenemos es el sector del cementerio. Tenemos los verdes, que es la zona de recreación, el lago, que es totalmente artificial, y las zonas de mansiones. Y acá abajo, en la amarilla, es la Universidad Nacional. Entonces, ¿qué mostramos aquí? Aquí mostramos totalmente el modernismo. Como decía la arquitecta, las cosas no se pueden mezclar unas con las otras. Vemos que las supercuadras están en un lugar, la recreación están arriba, y abajo en el lago las mansiones en una, todo se está por zonas, nada se mezcla. En el sector de Embajada Sur no hay viviendas, solo son sector de embajadas que son para trabajar. En la zona de la universidad no hay vivienda, no hay otra cosa que solamente universidad. Y así es toda la ciudad, todo es muy estricto, todo está en ciertos lugares y no se mezcla. Entonces aquí es donde vemos realmente el modernismo, y vemos, pues en plano es muy lindo, realmente se ve muy lindo la ciudad así, pero vivirla ya es muy diferente, porque un ejemplo, yo viví en las supercuadras del norte,
y mi universidad queda en el sur, casi por el cementerio. Entonces era muy difícil irse por ahí porque tenía que uno coger un transporte. Entonces aquí es donde uno dice, uno necesita sí o sí un carro, porque no hay forma de desplazarse fácilmente, ya que todo totalmente distribuido por diferentes cosas. Aquí algo que me gusta mencionar mucho es el sector de las mansiones, ya que cuando yo estaba pues estudiando Brasilia antes de irme, me parecía muy curioso que hubiera una gran parte del sector de mansiones. Cuando fui allá sí son mansiones, son casas de estratos muy altos y es privado. Realmente tú no puedes entrar, por lo menos yo no conocí la gran mayoría de esas zonas porque no puedes entrar porque tienes que pertenecer a un club o ser dueño de alguna de esas casas. Y las embajadas, el sector de embajadas son edificios, todos son edificios, es bastante interesante, y pues las cuadras. Y ya voy a empezar a mostrar cada sector. Entonces, empecé con las supercuadras, ya que para mí las supercuadras es lo que más me gustó de Brasilia realmente, porque hay muchas cosas que aún discuto de la arquitectura de Brasil, pero las supercuadras, a pesar de todo, a pesar de que hay algunos problemas, creo que se generó un buen ambiente. Por lo menos, como les estaba diciendo, en Brasil hace mucho calor. Cuando tú estabas en esas supercuadras no hacía mucho calor porque se genera una buena distribución de árboles, de las zonas comunes, entonces es algo muy interesante. Entonces tenemos aquí las supercuadras, que son las azules y las amarillas, son las supercuadras, las iniciales, y las de abajo son todas las mansiones. Entonces, estas supercuadras son lineales, de 6 plantas sobre pilotes, tienen un cinturón verde de 20 metros alrededor de la cuadra, tienen una sola entrada de vehículo y ahí llega el estacionamiento. Eso es muy interesante porque solamente se puede entrar hasta un solo punto de la cuadra y el resto todo es peatonal. Y pues ocupa un gran porcentaje de vegetación. Entonces aquí continúo a algunas fotografías que es de las supercuadras. Entonces la primera fotografía, quiero mostrar las ventanas alargadas y la fachada libre y cómo los pilotes se pueden ver una horizontalidad muy marcada. También podemos ver que los bloques que les estaba mostrando hace un rato, estos son los bloques máximos de 6 plantas, y todo lo del cuento de la vegetación y cómo los mismos jardines te dan una bienvenida a entrar al lugar. La otra imagen es que dice planta libre y pilotes. Esta planta es algo muy interesante, ya que tú puedes caminar por todas las unidades residenciales porque es público. Entonces aquí es donde todo el primer piso llega a ser público y lo demás llega a ser privado. Entonces aquí es como una transición. Lo que quería hacer Oscar Niemeyer era que en todas las primeras plantas pudieran generarse distintas actividades, distintas cosas, y sí lo hacen hasta ahora, pues de lo que yo pude vivir, ahí se generan, incluso juegan, hay veces hacen comida, se reúnen los vecinos, se reúnen gente de diferentes lugares, pues podemos darse cuenta que es realmente pilotes y está totalmente vacío. Y ahí se conecta en la mitad, tiene tienen unos lugares donde son unos ascensores y ya llegan a los apartamentos. Los ascensores tienen su vigilante, entonces ahí sí ya no se puede entrar. Abajo quise mostrar una guardería, ya que en las supercuadras se generan diferentes cosas. Un ejemplo, guarderías, colegios, cosas pequeñas, no cosas grandes, sino como cosas para la misma utilidad de la misma cuadra, como negocios y cosas así. Entonces aquí en este caso tenemos una guardería. La otra foto es una que dice Zonas Verdes, es una vista desde las habitaciones. Yo pude entrar a una de esas casas y eso es como se ve desde ahí. Es muy confortable realmente, los apartamentos son muy grandes. Y abajo tenemos la primer cuadra, que la primer cuadra fue la 108 y ellos la tienen ahí como exhibición. La muestra y dice, esta fue la primera cuadra, esta es la primera cuadra de Brasilia, proyecto de Oscar Niemeyer, y comenzó aquí, como se dice el letrero, y está ahí la habitación residencial y es como un museo, podría decirse, para verla.
Aquí tengo un poco de los planos para que puedan entender. Esta es la supercuadra, lo que está en colores, en color café, es la supercuadra con las unidades residenciales. Aquí es donde yo les digo que aquí en el medio no puede entrar carros, solo está un lugar, y el resto todo es vegetación, lugares para juegos, esas son canchas, es cosas así para la misma supercuadra. Y los azules son el comercio. Y estos ya, y los otros son comercio, pero ya más grande, como allá le dicen lojas, que son como tiendas más grandes, o ya sean colegios mucho más grandes, cosas más grandes, ¿no? A nivel más urbano. Entonces, tenemos la dimensión de cada bloque, que es 12,5 por 85 metros. Entonces, tenemos que estos bloques tienen fachada por los dos lados. También aquí mostramos mucho lo de la ventana alargada y que todo es igual. Nos podemos dar cuenta que casi que lo único que se diferencia son los colores. También ellos tienen, como les decía, un núcleo de escaleras y ascensores en la fachada que sirven para las dos viviendas. Aquí ahí hay un plano donde nos vemos los ascensores y cómo se distribuye a cada vivienda, a cada apartamento, cómo se distribuye. Entonces, en este tenemos que pues, la entrada es algo común, las escaleras, y ahí entramos a las zonas de los servicios por una entrada totalmente diferente y otra entrada que es la entrada noble, que lo llaman ellos, que es la entrada principal. Entonces aquí nos distribuimos a una habitación principal y otras dos habitaciones. Entonces aquí realmente los apartamentos son muy grandes, no son pequeños, son muy lindos, tienen mucha especialidad, no se siente calor, que es algo que en otros lugares sí lo hace. Aquí ya pasamos a la zona industrial. La zona industrial es una de las zonas más importantes de Brasilia, porque la zona industrial es quien le da casi todo la parte económica a Brasilia. Entonces tenemos también aquí queríamos mostrarles que toda la parte de la zona industrial está en un sector específico, está en la zona del noroeste, no está por todas partes, sino solo en una zona específica. Entonces aquí tenemos la construcción, procesamiento de alimentos, fabricación de muebles, reciclaje, la farmacia, la imprenta editorial y lo del automóvil. Entonces, aquí estas empresas es muy importante ya que en Brasilia exportan a muchos otros lugares, a partes del mundo. Entonces, esta parte permite que no sea tan molesto realmente a las personas que viven en las supercuadras o las personas de las viviendas, porque está muy apartado muy apartado de la ciudad. La zona de los servicios sí ya se distribuye un poco más por toda la ciudad, y la zona de servicio da bastante también la parte de la economía de Brasilia. Entonces tenemos que el rojo es el gobierno, como les mostraba ahí, las embajadas, en la parte de arriba, que es un bloque bastante grande, y rojo es el sector militar. Tenemos las bancas y finanzas, que son los morados, que están pues por toda la ciudad. Tenemos las comunicaciones, que sí solamente están en lugares específicos. Tenemos el entretenimiento, que es la zona verde, también específica en unas zonas. La tecnología e informática, servicios legales, que los servicios legales ellos lo toman como lugares donde puedes hacer múltiples actividades. Por lo menos uno de ellos, como toman servicios legales, es un lugar donde puedes hacer unas actividades. En este caso, de lo que yo estuve, hacían actividades tecnológicas. Y el transporte, que solamente aquí mostramos uno, que es el aeropuerto, que está en la zona para las afueras. En el sistema vial también es muy interesante el sistema vial, ya que el sistema vial tenemos solamente una vía que se llama vía Épia, que es el acceso principal, y la entrada industrial, que es esta de acá arriba. Ella no se comunica realmente con
con un acceso directo a la ciudad piloto, sino que es por fuera. Esta incluso se utiliza para todo lo que es lo industrial, ya que todo lo industrial está acá arriba, y también comunica las ciudades satélites, que está por acá, es una ciudad satélite que es Guará. Algo que les quería mostrar, ya que toqué el tema de las ciudades satélites no era algo que estuviera planificado cuando se creó la ciudad piloto. Entonces las ciudades satélites se crearon de una forma muy espontánea y se crearon muchos problemas, pero están totalmente como lejos de la misma Brasilia, pero hacen parte de la misma Brasilia. Entonces, este acceso EPIA se utiliza mucho para estas ciudades satélites. La vía ERN es la vía que comunica Asa Sur con Asa Norte, que es la que está en el medio. Esa vía es muy importante, ya que tiene 6 carriles de una forma y 6 carriles hacia abajo y hacia arriba, o sea, vendrían siendo muchos carriles, y estas calles no se pueden pasar, estas avenidas no se pueden pasar el peatón. Hay diferentes formas de pasar. Es una de las formas que se critica más Brasilia, porque realmente es inhumano, o sea, es muy grande, es para el carro. Ya tenemos la vía sur y la vía norte, que es lo que principalmente conecta al eje monumental. Y tenemos las avenidas de las naciones, que es todas estas avenidas que comunican realmente el lugar de las mansiones y el lago. Aquí les quería mostrar un poco de las vías. Entonces, Lúcio Costa quiso utilizar las plataformas de tráfico llamadas tipo trébol. Pero aquí podemos ver en la primera una de las imágenes. Esta es una de las entradas a Brasilia. Esto de acá es Brasilia y esto es cómo se entra hacia acá, es el aeropuerto. Entonces nos damos cuenta cómo él realmente distribuye los usos, distribuye el uso principal y distribuye hacia los lados el que ya va hacia las viviendas. Entonces lo que quiere hacer Lúcio Costa es evitar el flujo continuo y que empiece a haber diferentes carriles para diferentes cosas que necesitamos. Entonces ya tenemos acá arriba, este ya es en las supercuadras, y entonces dice que lo que él quería hacer es que se eviten cruces y que se generen intersecciones tipo trébol. Entonces realmente en estas ocasiones ni siquiera hay semáforos, todo el tiempo sigue, no hay algo que pare. Además, como les decía, los centrales son para tráfico rápido y los laterales para tráfico local. En estas imágenes de tipo trébol les quiero mostrar que yo cuando fui, yo tenía que pasar por estas calles y yo no tenía ni idea de cómo pasar, porque realmente realmente vienen en diferentes alturas y no hay forma de pasar porque todo es carro. En la foto de abajo podemos ver cómo se ve más o menos, y entonces no hay ni siquiera un sendero o un lugar o formas para pasar, o no hay un puente peatonal, no hay tampoco sistema para las bicicletas, para el peatón, no hay nada de eso, solamente es el carro. Entonces aquí es donde empieza el problema de cómo paso si no tengo carro, cómo hago para realmente vivir esa ciudad. Entonces en ese momento yo caminé mucho y llegué a unas cosas que se llaman galerías, que son las que están al lado derecho. Las galerías realmente es la única forma para pasar estas avenidas. Se utilizan para pasar las grandes avenidas de Brasil, están ubicadas de por sí cerca de estas intersecciones tipo trébol. Estas fotos de la galería las tomé yo. Estas, no sé si lo pueden notar, que son muy oscuras. Entonces, realmente esa es la solución que Lúcio Costa le da al peatón, pero realmente pasar por ahí es muy peligroso porque son muy oscuros. Realmente los mismos brasileños dicen que tú no puedes pasar después de las 4 porque es muy peligroso, y eso se llena de habitantes de la calle en esas zonas, porque pues incluso en esa foto eran las 9 de la mañana y se ve oscuro, entonces imagínense más tarde. Entonces realmente
las galerías pasan por debajo de las vías, por ejemplo aquí podemos ver cómo pasan por debajo de las vías, por eso mismo se genera la misma como oscuridad y todas esas cosas. Y realmente si a ti te llegan a robar en donde está esa muchacha, no hay donde correr porque está una avenida, entonces es bastante complicado la forma de cómo quisieron solucionar al peatón. Es una de las cosas más discutibles. Se ve hermoso para el carro y sí funciona muy bien para el carro, ya que el carro tiene unas velocidades que mínimo de 100 kilómetros, o sea, unas velocidades bastante, como no hay semáforos, pues sí hay semáforos, pero muy pocos, entonces pues es eso. Aquí el sistema de transporte es bastante diferente realmente incluso a todo Brasil, incluso a Río de Janeiro o a Sao Paulo, ya que es totalmente limitado a ciertos lugares. Tenemos primero que el metro, que es el tren subterráneo, que es en la línea negra. El tren subterráneo solamente está para la zona del sur y para las ciudades satélites de esa zona sur. Entonces, ese transporte solo sirve para esa zona de esa ciudad. De ahí tenemos en la mitad que está la roboviaria, que es el terminal, y aquí es el único lado donde se concentran los taxis, donde se concentra todo este transporte. Y los ómnibus, que son los buses, las estaciones, todas las estaciones de los buses llegan a la central, que es la central de la roboviaria. Pero realmente algo muy interesante de los buses es que los buses no van por donde quieren, los buses solo van por las vías principales, que es esta vía que es la vía principal, está por la W3, que es esta de acá arriba, y por la W6, que solamente es esta W3 Norte y W3 Sur. Solamente por esa van los buses y por la de acá W6. Y solamente por el eje monumental. No van por el medio de las viviendas, porque por el medio de viviendas tenemos igual intersecciones. Por las intersecciones tipo trébol, por ahí no pasan buses. Podemos, en las fotos que habían anteriormente, nos dimos cuenta que solo hay carros particulares. Y el peatón, no hay zona como tal para el peatón, sino que incluso la zona del peatón que nos muestra la ciudad son las circulaciones de las supercuadras. Y también quería mostrarles que el único lugar donde hay un sistema cicloviario en Brasilia es este lugar que es el Parque de la Ciudad. Mostrando una foto del sistema de transporte, aquí mostramos la roboviaria, que es el terminal. Aquí es un complejo súper grande, es muy impresionante verlo realmente. Y pues se genera también lo mismo, dificultad para el mismo peatón. Aquí en la primera imagen, el ómnibus te llega a donde está esta persona y tú prácticamente tienes que salir corriendo porque no hay semáforos, solamente hay unas líneas para decir que tienes que respetar al peatón, pero no nadie lo respeta. En cierta manera te toca salir corriendo para poder pasar esas grandes vías. Por lo menos aquí podemos ver personas que van pasando y no hay realmente un lugar tan establecido para el peatón o para las bicicletas. En este nos mostramos que todo el terminal roboviario es tanto en plataforma como subterráneo, y el subterráneo también está el metro. Entonces es un complejo bastante grande, y también en la parte de arriba se concentra un centro comercial, que fue el primer centro comercial de Brasil. Entonces esta zona es bastante peligrosa, la verdad. Es una zona muy peligrosa, ya que se llena de muchos vendedores ambulantes y es muy desordenado, entonces sí es muy peligroso. Tenemos ahora el sistema de recreación de la recreación y pues la naturaleza. Tenemos aquí, pues ya tenemos el jardín botánico que está hacia abajo. Tenemos el Parque de la Ciudad, que es realmente uno de los parques urbanos más grandes, de los parques más grandes incluso de Latinoamérica. Es un parque prácticamente que es
gran parte de la ciudad de Brasilia, es muy grande, con decirles que el mismo parque el parque sí tiene semáforos, el parque tiene semáforos para poder, y tú pues allá sí caminas, corres, haces ejercicio y es muy lindo. El Parque Nacional de Brasilia es como el único que se conserva realmente lo que es la naturaleza nativa que era en ese momento, ya que en el momento que hicieron Brasilia utilizaron mucha vegetación de otras ciudades, pero no como tal de la sabana. Entonces en ese Parque Nacional es como lo único nativo que hay de lo que era la ciudad. El Parque del Lago Paranoá es todo el lago y todo ese lago se usa para las personas para ir en yates, ir a disfrutar realmente de ese lago y pues también para que lo disfruten la sector de las mansiones. El Parque Ecológico de Don Bosco, está en la parte de abajo, es un parque también que hace parte de Brasil y está lleno de micos y naturaleza, y el Jardín del Zoológico. Aquí les quise mostrar unas fotos, todas las fotos las tomé yo, menos el del parque de la ciudad, porque pues es aérea. Entonces, sí se conserva mucho la naturaleza, son muy grandes, son muy buenos, pero solamente están en una zona central, en unas solas zonas de Brasil y no en todas partes. Entonces, aquí podemos ver el Parque Nacional de Brasilia, el jardín botánico, el lago, el parque de la ciudad, que les decía que aquí sí hay semáforos, el parque ecológico de Don Bosco y el parque ecológico Dos Aguas. Aquí ya entramos al eje monumental. Entonces, estas dos imágenes las imágenes que tenemos aquí son de un libro que pues me regalaron, que explican bastante bien lo que es el eje monumental. Entonces, en la primera imagen quise poner esa imagen que es así, que es aérea, porque realmente es algo inhumano para mí, en el sentido de que yo estuve ahí, pues lo viví, y varias personas dicen eso, porque es un sector demasiado grande, o sea, son hectáreas gigantes, ahí podemos ver todas las manchitas blancas que se ven son personas, imagínense la magnitud. Entonces, realmente sí, hermoso, tenemos mucho espacio público, pero realmente ese espacio público no se usa muy pocas veces, realmente en eventos casi que 2 o 3 veces al año, y no se mantiene tan verde como está en la foto, se mantiene muy gris, muy dañado, porque como les dije, las temperaturas son muy altas y realmente la temperatura quema el pasto. Entonces, tú estar en ese lugar es invivible, o sea, realmente es muchísimo calor y ahí es donde uno dice, pero es hermoso en plano, pero no lo puedes vivir. Entonces, aquí tenemos una foto del eje monumental y cómo se dividen las vías y las calles. Las calles es algo muy fácil, ya que por lo menos aquí tenemos la 100. Entonces, de aquí empieza 102, 103, 116, hacia arriba, cada cuadra, 301, 302, cada cuadra tiene un número específico y es súper organizado y realmente es muy fácil llegar. Entonces, aquí por lo menos tenemos por el W3, que son las cuadras. Aquí es donde solamente pasa el ómnibus, aquí pasa también otra vez el ómnibus, acá pasa otra vez en la L2 el otro ómnibus y ya. Entonces, es muy regido, realmente es muy limitado el transporte. Acá tenemos la explanada, que es esta parte de esta foto, pero ya en plano, que está la explanada de los ministerios, entonces están todos los ministerios del gobierno. Entonces empezamos primero con la iglesia, con la catedral, y ahí empezamos ya con los ministerios, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Gestión Social, Ministerio de Agricultura, bueno, todos los ministerios siguen y todos tienen exactamente una misma forma, el mismo color, son exactamente iguales, no hay nada, no hay nada diferente, y todo remata a la Plaza de Tres Poderes, que es el que tenemos acá abajo, que es la plaza que muestra el poder. Aquí tenemos esa plaza que muestra el poder, que se llama Congreso Nacional de Brasil. Aquí tenemos algo ya más de lo que es la arquitectura moderna. Entonces aquí tenemos primero lo que es la fachada libre, las formas puras. Tenemos que, pues, en este sector de los tres poderes,
todo el Congreso Nacional muestra 2 cúpulas y dos torres gemelas. El concepto es que los tres poderes gubernamentales, entonces él quiso mostrar los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces ese es el concepto que él quiso utilizar en este edificio. Él utilizó la horizontalidad y la verticalidad y también utilizó los pilotes y todo lo de las ventanas corridas. En esto quería mostrar también parte de cómo era esa geometría, también muestra las cubiertas planas y muestra todo ese equilibrio que todo es, y también que él usa realmente todas las cosas horizontales y le coloca unas cúpulas que pues le dan en cierta manera un carácter diferente a todos los demás. En el último quería mostrar la geometría, que incluso de la naturaleza, algo que es también un poco criticado en Brasil, es que todos los árboles están con geometría, o sea, no hay un árbol que esté por ahí, que esté sin ningún sentido, no, todos están en una misma distancia, en una misma geometría, nada es planeado, o sea, realmente ahí es donde uno critica y dice, y la naturaleza es natural ahí, es totalmente de la misma forma, todo es exactamente geométrico. Aquí tenemos uno de los que es el Palacio de Palamatano. Entonces este palacio también queremos mostrar la horizontalidad, los pilotes y bien ciertamente cómo él quiere mostrar esos planos de cubierta que sobresalen generosamente, cómo él quiere mostrar las líneas de los cerramientos, cómo él quiere mostrar realmente la idea de proyectar una imagen de simplicidad y modernidad construida como si fuese una caja de vidrio, no sé si ven que todo es vidrio, y solamente la cubierta y algunas cosas de los pilotes son en hormigón. Entonces, aquí nos damos cuenta de lo que él usa, la geometría y la simplicidad realmente del mismo edificio. Tenemos el Tribunal Supremo, que es muy parecido al otro, eso es algo muy particular de Oscar Niemeyer, que es esta arquitectura. Entonces muestra también la horizontalidad, la geometría, tiene que ser todo muy exactamente de las mismas medidas, tiene que estar todo muy regido. Entonces aquí este tribunal funciona pues en este momento como pues tribunal constitucional. Entonces las líneas definen un tribunal muy similar al anterior y se muestra realmente una plataforma que parece que se quisiera flotar del mismo suelo. Entonces aquí mismo mostramos la horizontalidad, la verticalidad, y aquí mostramos una estructura que se llama la estructura de la justicia. Y también pues la cubierta de la cubierta plana. También queríamos mostrar que aquí es muy importante que respecto al eje, es siempre, casi realmente los monumentos tienen la misma altura, el mismo eje, todo es muy parecido. Aquí tenemos la Catedral de Brasil, que es lo más diferente realmente de esa arquitectura. La Catedral de Brasilia el concepto es que realmente el concepto que Oscar Niemeyer usó era las manos de una persona orando hacia arriba. Entonces la persona cuando está orando hacia Dios genera pues como una forma de algo circular. Entonces él hizo ese concepto para las manos orando hacia Dios para que fuera pues el concepto de esta iglesia. Entonces esta iglesia es una estructura hiperboloide hecha de hormigón y después se hizo pues, primero el hormigón y después se hizo todo lo del vidrio y el sal y es realmente muy bonita. El concepto también que tiene esta iglesia es que tú vas entrando, por lo menos aquí se puede ver, en la última foto se puede ver, tú entras como si fueses un sótano, entonces el sótano se vuelve muy oscuro y al momento que llegas a la iglesia se llega a toda esa estructura hiperboloide y se ve realmente toda esa majestuosidad, ya que todas en las iglesias usan, casi la mayoría sea vitral, todo tiene que ser vitral para usar mucho la luz, para que se vea majestuoso y todo eso. Entonces, en esta iglesia, él usa cosas muchas cosas muy diferentes, ¿no? Por lo menos en esto podemos ver como las campanas, él no hace las campanas como las tradicionales que son encima de las iglesias, sino que lo hace afuera, y bueno, en cierta manera tiene cosas muy bonitas esta iglesia.
El Museo Nacional creo que es uno de los que más critico yo, porque realmente es algo muy grande y no tiene casi nada, pues en lo que yo pienso, ¿no? Pero igualmente es una forma de cúpula, es la Biblioteca Nacional, y fue realmente un homenaje que se le hizo a los 90 años de Le Corbusier, perdón, de Oscar Niemeyer. Entonces, realmente tú entras al Museo Nacional y este se usa para hacer diferentes actividades, colocar diferentes cosas, usa para diferentes actividades. Aquí podemos ver en una foto una de las actividades que se hizo, que era una exposición de arte, y en acá abajo ya estaba vacío, ya no había exposiciones, y esto es realmente como es el interior. Solamente ahí eso no es una plataforma circular y no más. Entonces, es un auditorio que sirve para 700 personas, es realmente muy grande para tan poca gente. El Memorial Yotaka es uno de los más hermosos, diría yo. El Memorial Yotaka es el legado de Yotaka, que es el presidente Juscelino. Entonces, el legado, eso se hizo un museo, ya que fue el único, pues digamos de esta manera, presidente que quiso hacer una nueva ciudad desde cero. Entonces, a él le hicieron un homenaje y sus restos se guardan en este museo. En esa cúpula que vemos es la que ahí abajo de esa cúpula está el cuerpo del presidente Juscelino, y realmente llega la luz a ese lugar donde está él, y es como si fuese realmente una pirámide que se guarda para un presidente prácticamente, pero algo moderno. Entonces se entra igual, se entra como en un sótano y tú llegas, cuando llegas a la mitad encuentras un resplandor, y también se mantienen como lagos para poder ver este lugar y volverlo más fresco. Es un museo muy interesante, tiene todas las pertenencias de Juscelino, sus ropas, los bustos, la cama. Bueno, es un museo dedicado para Yotaka. El Palacio Itamaraty es uno de los más hermosos a mi parecer, porque realmente para mí cumple las expectativas, porque este es un edificio muy hermoso, porque realmente mantiene lo que es el espacio público con lo que son lagos, o sea, él te invita realmente a ser parte del edificio, lo que no hace la catedral, lo que no hacen muchos edificios, porque realmente los otros edificios son solamente el edificio y no hay nada más. Entonces realmente este diseño es un diseño que fue concebido y que fue recibido para los diplomáticos y representantes de países extranjeros. Entonces aquí es donde llega todo de la representación de Brasil al mundo. Entonces es por eso también uno de los principales, y solamente está con materiales del país y decorado con obras de los artistas nacionales. Entonces Niemeyer utilizó la precisión geométrica para el diseño, y el diseño de esta forma, cómo define la estructura, cómo realmente se ve que estuviera flotando en este lago. Y realmente tiene columnas interconectadas por arcos de hormigón y que se reflejan en el espejo de agua. Entonces realmente este es uno de los más hermosos realmente, y es una de las formas que aparenta que el vidrio, todo el techo del vidrio se refleja y como que si se abriera hacia el cielo. Ya aquí tenemos un poco del sector militar. El sector militar es algo que es muy privado. Casi no puede entrar nadie realmente. Todos estos equipamientos que vemos aquí solamente lo pueden usar los militares, nadie más. Entonces es un sector bastante privado. Realmente hasta llegar a esta zona es muy complicado porque no hay ni siquiera buses, y es bastante lejos. Entonces aquí tenemos 3 equipamientos que están en ese sector y una plaza. Entonces en este quería mostrar cómo la arquitectura es muy grande, no sé, aquí podemos ver en el primero que aquí hay una persona y cómo es realmente la escala humana. Entonces aquí se quita mucho lo de la escala humana y es una desproporción muy grande. El santuario de Don Bosco no está no está en el eje monumental, está en las cuadras, pero es hermoso, realmente se usa lo que es el santuario, se usa los vitrales, se usa lo que es la majestuosidad,
es un santuario que realmente se ve lo que es lindo de la misma iglesia. Y ya, quería decirle que gracias, invitarlos a hacer un intercambio. Puse esta imagen de última porque gracias al intercambio se pudieron hacer muchas cosas respecto a investigación, y entonces no solamente es ir a ver la arquitectura, sino también explorar muchos otras formas, y realmente los invito a hacer intercambio.